han sucedido, Señor, tanto buenas aún como malas, Señor, porque aunque pasemos por dificultades, Señor, y momentos duros en esta vida, tú nunca, Señor, dejas de ser bueno. Te rogamos, Señor, que tú traigas con bien, Señor, a todos los hermanos que vienen en camino. Permite que puedan llegar, Señor, a tiempo, Señor. Quita todo obstáculo, todo impedimento, Señor, todo accidente, cualquier cosa que pueda pasar, para que juntos podamos estar, Señor, congregados aquí, adorando y glorificando al único que es digno y merece toda adoración. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, continuamos, hermanos, hoy con el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y solamente voy a hacer una lectura a partir del versículo 1 como recordatorio, o mejor dicho, para refrescar un poco los textos. Y entonces comenzamos el estudio que estamos haciendo a partir del versículo 9, ¿ok? Voy a leer desde el versículo 1 en adelante, solamente modo lectura, pero el estudio va a empezar a partir del versículo 9. Esto más que todo por quizás hermanos que se están integrando a la clase de escuela dominical después de quizás un tiempo de ausencia. Entonces leemos bajo la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo en amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Ok? Hasta ahí quedamos en el estudio de la semana pasada, y mencionamos un poco acerca de todo lo que representa, ¿no?, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto lo que fue la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y el versículo 9 comienza diciendo: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la Escritura: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Y yo pienso que usted está familiarizado con esta palabra, que la palabra sumo que se utiliza acá en este versículo hace referencia a lo más supremo, a lo más altísimo, ¿ok?, a lo más elevado que usted pueda imaginar. De hecho, una palabra sinónima de sumo es la que se utiliza en uno de los salmos cuando se refiere a la escritura, a la palabra del Señor, cuando declara: sumamente pura es tu palabra. Sumamente pura. Tiene la misma connotación de elevado, de supremo. ¿Y en qué otro título se utiliza esta palabra sumo? Bueno, sumo sacerdote. ¿Ok? Sumo sacerdote. Recuérdese que cuando usted va al Antiguo Testamento y se consigue allí con todo lo que era el tema del tabernáculo y del templo, habían diferentes grupos de personas que servían en estos lugares. Estaban los levitas, ¿verdad?, los que participaban y eran ayudantes en todo el mantenimiento del lugar. Estaban también los sacerdotes, pero había uno de ellos que era el sumo sacerdote, ¿ok?, que era de hecho el único que podía entrar de esas tres divisiones que tenía el tabernáculo y el templo, el único que podía entrar hasta lo más profundo, hasta el lugar santísimo, y solamente lo podía hacer el día de la expiación, ¿ok?, una vez al año. Entonces, solamente refrescando un poquito
sobre este tema o el día de Yom Kippur, sabemos que el sumo sacerdote realizaba este ritual después de una previa purificación, y este hombre entraba a este lugar para expiar los pecados, no solo de él y de su familia, sino también sobre los del pueblo de Israel. Y parte de ese ritual incluía también liberar un macho cabrío vivo, y se soltaba, ¿verdad? Y era llevado ¿a dónde? Al desierto. Y esto, por supuesto, simbolizaba que los pecados del pueblo estaban siendo alejados de la comunidad. Y podemos pensar en el pasaje, ¿no? Cuando la Escritura dice que así, ¿verdad? El Señor arrojó nuestros pecados a lo profundo del mar, ¿ok? Y no se acuerda más de ellos. Todas las cosas que usted había hecho mal y que de alguna manera le mantenían a usted separado de Dios, el Señor quita ese pecado de usted, de su vida, porque ahora usted es un hijo de Dios, usted es un creyente, y son arrojados a lo más profundo del mar, del océano. Y de esa manera entendemos, ¿no?, lo que era alejar el pecado del pueblo. Actualmente los judíos, en ese día especial, hacen un ayuno por 25 horas. Oración intensa, ¿ok? Arrepentimiento, perdón que se le pide a Dios y reconciliación con el prójimo. Son parte de las prácticas que en este momento hacen. Porque bueno, en efecto entienden que el tema de los sacrificios literal de animales no es necesario. Entonces, evaluando todo esto y de que el Señor Jesús vino como sumo sacerdote a hacer una obra más magistral que la que hacían los sumos sacerdotes en el pasado, el texto dice, por lo cual, ¿verdad?, Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más elevado. De hecho, el autor a los Hebreos siempre nos muestra la gran diferencia y de hecho la gran ventaja que hay ahora de tener a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Porque cuando un sumo sacerdote moría, tenía que venir otro a relevarlo, ¿verdad? Cuando un sumo sacerdote moría, tenía que venir otro a cumplir también la misma función. Pero vino Cristo, cuyo sacrificio trascendió y abarcó y salvó a todos los creyentes aún antes del tiempo del Antiguo Testamento, y salvará hasta el último que crea, ¿ok? Y la salvación del Señor es suficiente y completa. El autor a los Hebreos dice, fue hecha de una vez y para siempre. O sea, no hay nada que añadirle extra. Por eso siempre tenemos un conflicto cuando alguien predica la salvación por gracia más otras cosas, ¿ok? Como si necesitara algún complemento, ¿ok? Como si necesitara un aporte de parte nuestra. Y no entendemos la realidad de la salvación. El sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo fue suficiente para perdonarnos y justificarnos delante de Dios. Y dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para los que se acaban de integrar, estamos en la carta a los Filipenses capítulo 2 y estamos en el versículo 9. Y por supuesto, cuando aquí leemos que le dio un nombre que es sobre todo nombre, nos estamos haciendo referencia ¿a qué? Al nombre de Jesús, que significa Salvador, que significa sanador, que es el mismo nombre de hecho de Josué. Cuando vemos la liberación que hace Josué dirigido por el Señor, ¿verdad?, para llevar al pueblo allí a la conquista en Canaán. Y todo esto nos refleja de que es el nombre sobre todo nombre. Y por eso usted va a la carta al libro de los Hechos y comienza a ver cómo con tanto denuedo los apóstoles predicaban y no se cansaban de hablar y anunciar y proclamar el nombre de Jesús. Hechos 4:12, el apóstol Pedro declara, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos. Ese, por supuesto, es el nombre de Jesús. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, nos muestra que lo que el Señor hizo aquí era algo que nadie podía completar.
El domingo pasado estábamos mencionando de que el que murió en una cruz ese día no fue cualquier persona. Jesús no era el primer hombre que moría en una cruz, pero sí era el único de todo ser creado o existente que estaba en una cruz diferente a los demás. De hecho, cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, habían dos personas también, dos malhechores estaban siendo crucificados en el mismo momento. La diferencia era que estos dos hombres eran seres humanos comunes y corrientes, y el que estaba allí en medio de ellos era el Hijo de Dios encarnado. ¿Ok? Por tanto, esa muerte no era una muerte común y corriente. Lo que Él vino a hacer para traer salvación y cumplir los planes del Padre fue exageradamente elevado. Por eso creo que esta palabra, lo sumo, trata de ponerlo en lo más alto que su pensamiento humano le permita. Y dice el texto en el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Fíjese que el versículo 10 está dando la referencia del nombre. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. La humillación y exaltación de nuestro Señor Jesús fueron hechas únicas en su persona. Jesús satisfizo la demanda de la justicia divina. ¿Ok? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si ese sacrificio de Jesús no se hubiese llevado a cabo, lo menos que pudiésemos pagar nosotros, nuestra culpabilidad, era precisamente nuestra propia muerte y estar separados del Señor igual eternamente. Pero el Señor expió los pecados de todos y logró, escuche, una justicia perfecta para los pecadores. ¿Ok? Toda su maldad, mi maldad, fueron puestas en Él y castigadas en Él, de modo de que ahora usted pueda estar libre de culpa delante de Dios. Eso es algo, hermano, que no había manera de resolver eso. No había forma de nosotros llegar a un acuerdo con el Señor. Nuestros pecados habían puesto una barrera entre Dios y nosotros. Y por esa razón, por la gracia del Señor, usted y yo, que somos salvos, que somos hijos de Dios, que hemos creído en el Evangelio, ahora se nos manda, se nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Nombre que tiene precisamente nuestra iglesia ahora mismo. De la reconciliación. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando salimos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Cuando salimos a compartir el plan de salvación, cuando salimos a evangelizar. De hecho, hoy traje la nueva camiseta del evangelismo para hacerle publicidad, porque son las nuevas que vamos a adquirir con la identificación de la iglesia, con una pregunta como esta que dice, si usted muere hoy, ¿dónde pasará la eternidad? De repente alguien pasa y lee ese mensaje y se queda pensativo. Oye, no había analizado eso. Y estamos considerando ponerle también un texto bíblico. Entonces, es buscar la forma de que la gente entienda la necesidad que hay de un Salvador, aunque muchos piensen que no lo necesitan. Y en el nombre de Jesús dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Hermanos, aunque en esta tierra está llena de personas imperfectas y personas que pecan, aún hablando del pueblo de Dios, hijos de Dios, cristianos, que conocemos el amor de Dios, que somos hijos de Dios, pero que todavía tenemos nuestras debilidades y pecamos, nosotros ofrecemos al Señor una alabanza celestial, aunque todavía débil e imperfecta. Nosotros que venimos todos los domingos a reunirnos, a congregarnos, o venimos los días martes, o cuando haya una convocación para estar aquí, o cuando usted lo hace a solas en su cuarto y ora al Señor y le canta al Señor, le da un himno de su corazón, es una alabanza que, como le digo, se mantiene frecuente en la tierra, ¿ok? Que es constante.
Y aún en el mundo incrédulo, cuando la gente no abraza la fe y cuando la gente rechaza el evangelio y se sigue burlando del cristianismo, el nombre del Señor Jesús se sigue difundiendo, ¿ok? Aunque algunos por supuesto lo hagan en modo de burla o lo hagan para criticar y juzgar, el nombre de Jesús se sigue difundiendo cada vez más en cada rincón del mundo. Pero va a llegar un momento y va a llegar un día en donde todo el universo estará de pie delante de Jesús exaltado, con su gloria y su majestad, y se va a revelar completamente a todos los hombres. Ese Jesús que en un momento vino, en su primer advenimiento vino y llegó y estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros, y fue uno que agarró un oficio común de la época y era carpintero, y que muchos en un momento empezaron a menospreciar. Ese Jesús que mostró compasión con las personas, que sanó a los débiles, a los enfermos, que restauró la vista de los ciegos, que levantó paralíticos, que resucitó muertos. Ese Jesús que alimentó en una ocasión a más de 5,000 personas y que con sus palabras pudo mostrarle al hombre la necesidad de Dios. Ese Jesús que vino y le predicó tanto al pueblo judío y le hacía exhortación a los fariseos para que entendieran la verdad. Ese Jesús que dejó que hicieran tantas cosas contra él cuando le encarcelaron, cuando blasfemaban contra él, cuando le golpearon, cuando le escupieron, cuando rasgaron sus vestidos, cuando rasgaron sus barbas, cuando laceraron su cuerpo, cuando le pusieron una corona de espina, cuando le crucificaron. Ese no va a ser el Jesús al cual todos van a contemplar en aquel día. ¿Ok? Ese que los hombres pensaron que se habían salido con la suya, ese que el pueblo judío creyó, ¿verdad?, que en un momento había logrado vencer, ese se va a presentar con gloria y majestad delante de todos los hombres. Y allí toda rodilla, hermanos, se doblará y confesará que Jesús es el Señor. Evidentemente la confesión no va a ser igual, porque la confesión que va a hacer el pueblo de Dios, lo que van a hacer los que son verdaderos hijos de Dios, es sencillamente una declaración de lo que nosotros estábamos haciendo desde que estábamos aquí en la tierra. Jesús es el Señor, pero allí lo haremos con mayor esplendor y con mayor gloria, estando delante de la presencia del Señor allí. Pero otros lo harán lamentablemente como vergüenza y como razón de su desgracia. En alguna ocasión le preguntaron a un hombre ateo que qué pasaría si todo lo que se predica acerca de la salvación, del cielo, del infierno, de la salvación, fuera cierto. ¿Qué va a hacer él con toda esa vida que él llevó? Y él dice que él prefería tomar el riesgo. Él dice, no, yo prefiero tomar el riesgo. Y si, bueno, después me doy cuenta que era todo verdad, bueno, ¿qué puedo hacer? Ya no puedo hacer nada. Y yo digo, esa es la lógica de Satanás, ¿verdad? Haz todo lo que quieras en tu vida, goza, disfruta, no te importa nada de Dios. Y bueno, después al final te vas a dar cuenta si en verdad esto era cierto. Pero too late, ya será muy tarde en ese momento. Ya no habrá manera de arrepentimiento. Por eso es que todos van a confesar que Jesús es el Señor. Y aunque el mismo Satanás y sus demonios acepten su frustración eterna, todos los creyentes en el cielo, en la tierra, se van a regocijar para declarar juntos la verdad más importante del universo. Jesús es el Señor. Un reconocimiento para el Hijo y para glorificar al Padre que envió a su Hijo a este mundo a la misión más importante y salvadora. Y por esa razón le exaltó hasta los sumos. El resultado de esa misión, hace muchos años atrás, creo que fue hace, no sé, quizás 15 años atrás, hubo unos mineros que se quedaron atrapados en Chile
en una mina. Y después de no sé exactamente cuántos días lograron extraerlo, ¿no? Entonces eso fue grabado y fue transmitido casi que en todo el mundo, porque bueno, estaban hablando de una de las mayores extracciones del mundo, diciendo que había sido con éxito y lograron meter una cápsula y sacar con vida a estas personas. Y bueno, eso por supuesto fue motivo de gran alegría. Se tuvieron que invertir una buena cantidad de dinero para esa misión y se logró. Ni aún esa misión de extracción se acerca ni una milésima a la que hizo el Señor Jesús. ¿Ok? Porque sí, estos hombres mineros estaban en riesgo de perder su vida, de morir, de dejar corazones rotos con sus familias. Era lógica la pérdida y la tragedia humana, pero había una tragedia mayor en este mundo, más allá de esos mineros encerrados allí. Y era que todos los hombres estaban ya con una condenación. ¿Ok? Ya estaban allí prácticamente sin una salida, sin una alternativa, hasta que vino el Señor y puso allí el único camino al Padre, el único camino que podía llevar a los hombres a salir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. El Señor le exaltó hasta los sumos como consecuencia de esta misión. Y toda lengua confiese, escuche, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. El Hijo, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre daba gloria y honra a su Padre. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 23. Puede buscarlo en este momento. Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 23. Jesús dijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso, tenga cuidado de ese movimiento, entre comillas, de creyentes actuales, de que son creyentes en Dios, pero no quieren nada con Cristo. Eso es completamente absurdo. ¿Ok? Hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero nada que ver con lo que predican acerca de Cristo y del Evangelio y la cuestión. ¿Ok? Satanás no tiene problemas con eso. Y mucha gente dice así, no, yo creo en Dios, pero no creo en esto, en una iglesia. ¿Se ha topado con alguien así? Yo me he topado con muchos. No, yo creo en Dios, pero no creo en lo que han hecho los hombres. Y yo, ¿a qué se refiere con lo que han hecho los hombres? Como si el congregarnos fuera invención de hombres. Desde un principio fue establecido por Dios. Cuando el Señor instauró al pueblo de Israel y le dio sus leyes y sus estatutos y sus decretos, estableció un lugar para la adoración. Un tabernáculo de reunión. Y el templo también. Y después cuando los cristianos, o nace la iglesia, allá en el libro de los Hechos, el Señor mandó a qué cosa, a que se mantuvieran congregados. O sea, ese tema de un cristianismo independiente, de que cada quien está por su lado, eso nunca ha sido desde un principio. De hecho, cuando estemos en la eternidad, vamos a estar millares y millares juntos, adorando por siempre al Señor por la eternidad. ¿O usted piensa que usted va a estar ya explorando, Señor, déjame ir en este momento al planeta Júpiter a ver cómo está por allá eso? No, todos vamos a estar ahí es adorando al Señor, nadie va a estar pensando en otra cosa. Porque fuimos precisamente creados para adorar y glorificar el nombre del Señor, pero hacerlo como un solo cuerpo. Entonces dice la Escritura, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. O sea que de alguna manera se muestra que hay una conexión clara entre aceptar el Evangelio de Cristo y de esa manera estar así en armonía con la voluntad de Dios para con los hombres. ¿Ok? Hay gente que dice, no utilices a Dios de excusa
para juzgar a los demás. En este caso, muchos que utilizan esta frase son personas que practican quizá estos pecados inmorales, sexuales, etcétera. Y yo digo, pero es que la verdad no está alejada del amor y de la compasión de Dios. O sea, la Escritura muestra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que ese Hijo unigénito, ¿qué cosa? Muriera por todos y pagara por sus pecados, y todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Ok? La muerte de Jesús mostraba precisamente nuestro grado de depravación. ¿Ok? Si nuestra maldad no hubiese sido tan elevada, ¿por qué iba a pagar el Hijo de Dios con su vida? Pero tenemos en el texto, ¿verdad? La Escritura dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Ok? Dios sencillamente no podía decir, ok, voy a ignorar lo que han hecho, ahora voy a declararlos justos. No, porque si no, Dios no sería justo. ¿Ok? Para Él poder ser justo, Él tenía que castigar el pecado y la maldad. Y lo castigó en ese momento sobre el Hijo. Entonces de esa manera siguió siendo justo, pero a la vez mostró su amor y su compasión porque le da la oportunidad al pecador de ser salvo. No va a haber nadie en el infierno que esté allí, hermanos, salvo su propia decisión, ¿ok? Salvo su propia elección. Porque se le ha predicado la verdad, se le ha hablado acerca de Cristo, se le ha predicado el Evangelio, y muchos hasta el sol de hoy siguen diciendo, a mí déjenme como estoy. Yo quiero seguir mi vida a mi manera, yo no necesito de ningún salvador, ¿ok? Desgraciadamente esas palabras y esas conexiones van a ser un carcoma por toda la eternidad. Ese gusano que nunca muere, esa conciencia que le va a recordar por la eternidad a esos hombres que tuvieron la oportunidad de haber cambiado su destino si hubiesen puesto la fe en Cristo. Por eso no va a haber ningún inocente en el infierno. Todos bajo su propio escrutinio dijeron, yo quiero seguir este rumbo. Y es lamentable porque muchos van a terminar allí por esa razón. Entonces, luego de leer todo lo que hemos visto, vemos acá que el apóstol Pablo nos está mostrando en estos primeros versículos del capítulo 2 lo que es la humillación y la exaltación de Cristo. Pablo entonces nos muestra que así mismo, como ese ejemplo magistral que nos dio el Hijo de Dios, nosotros como cristianos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para hacer luz en el mundo. De hecho, si usted tiene la Biblia versión Reina Valera, usted va a ver una división, ¿verdad? En el versículo 11 y el versículo 12, y le pusieron un título, precisamente por el contexto que vamos a estudiar, y dice, luminares en el mundo. Luminares en el mundo. ¿Ok? Luminares en el mundo. Yo no sé si usted ha visto la toma desde el espacio del planeta Tierra, y el punto más brillante en el planeta Tierra se encuentra ¿en dónde? En la ciudad de Las Vegas, porque evidentemente es una ciudad que está encendida día y noche. Y usted ve la toma y ve toda la ciudad, todas las otras ciudades vecinas, ahí tenue, oscuras, y ahí un punto brillante. Solamente como una ilustración, porque Las Vegas no es que sea el lugar más cristiano del mundo. Pero de un ejemplo así debería ser la vida del creyente, que reflejando el carácter de Cristo y el mensaje del Evangelio y viviendo una vida diferente a las demás, yendo contra la corriente de este mundo, usted sea un pequeño luminar en este mundo, que tanta necesidad hay de escuchar la verdad. Y el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay varias cosas que vamos a estudiar aquí. Dice, por supuesto, siempre en ese contexto de amor y de coinonía. Fíjese la expresión del apóstol Pablo, por tanto,
amados míos. Si usted se acerca a un hermano y dice, amado hermano, amada hermana, está usando un vocabulario bíblico, está utilizando un término que la Escritura declara que debería usarse dentro de la congregación, en ese sentido de confraternidad, ¿verdad? De coinonía. Y Pablo dice que así como ustedes han obedecido, no solo cuando yo estoy presente, porque es bonito, o mejor dicho, es fácil comportarse bien cuando estamos rodeados de hermanos en la fe. ¿Ok? Si a lo mejor usted trabajara donde hay un hermano de la iglesia, quizás usted diría por testimonio o por evitar cualquier comentario, usted diría, no, yo voy a hacer las cosas bien porque aquí hay un hermano de la iglesia. Pero ese no debería ser el enfoque, porque usted debería vivir una vida íntegra en cualquier lugar. Porque aunque nadie le está viendo de su iglesia, el Señor le conoce, el Señor nos conoce a nosotros. Y Pablo muestra de que no solamente como en su presencia, sino aún mucho más en su ausencia. Aunque Pablo físicamente estaba desconectado de los creyentes, él tenía las referencias, tenía los comentarios de los visitantes de cómo era el comportamiento de estos creyentes. Que cabe destacar, hemos visto que la iglesia que estaba en Filipos es una de las iglesias con mejor testimonio que había, ¿ok? No tanto quizás porque no había ningún problema presente, pero fue una de las que el Pablo más bien anima a seguir haciendo las cosas como están haciendo. Y entonces aquí vemos que estos versículos muestran ahora que el cristiano debe apartarse, ¿ok?, de una sociedad incrédula, pero al mismo tiempo está siendo de beneficio para esa generación incrédula. No sé si me explico. Usted como cristiano fue llamado para salir del mundo. Por supuesto, no estamos hablando literalmente del planeta. O sea, usted va a seguir viviendo aquí, va a seguir viviendo en el mismo vecindario. Pero cuando habla de salir del mundo, usted fue llamado entonces ¿a qué cosa? A dejar precisamente de vivir como viven los que no tienen esperanza, los que viven sin Dios, los que viven participando de cosas que ya a usted no solamente no le benefician, sino de que usted es ahora completamente consciente que eso Dios lo aborrece. Porque antes a lo mejor usted tenía una percepción de una actividad o una práctica y usted decía, bueno, no lo voy a hacer quizás por tema de salud o porque a lo mejor puedo tener un problema con la ley. Ahora usted tiene un entendimiento mayor de que no solamente son consecuencias terrenales, es que es un pecado directo contra Dios. Y por esa razón usted quiere ahora vivir una vida diferente, una vida en santidad, una vida que lo acerque más al Señor. ¿Ok? Entonces, pero a la vez, el hecho de que usted se aleje de estas prácticas no significa de que usted se va a mudar ahora a una montaña, a una cueva y va a alejarse de la sociedad. Lo que significa es que a la vez usted va a ser de beneficio porque las personas van a sí o sí notar de que usted es una persona diferente. ¿Ok? De que usted tiene un vocabulario diferente, de que probablemente la música que usted escucha es diferente a la de ellos, de que su manera ahora de vestirse es diferente a la de ellos, de que su vocabulario inclusive es diferente a la de ellos, de que la manera ahora de conducirse en el trabajo es diferente a la de ellos, o inclusive también en el mismo lugar de estudio. Y todas esas son cosas que van a dar señal de que usted está siendo un luminar en el mundo. Entonces, así como Jesús le decía a los discípulos cuando él todavía estaba aquí en la tierra predicando, y le decía, vosotros sois la luz del mundo, y le decía, vosotros sois la sal de la tierra. De alguna manera Pablo está introduciendo a los cristianos de que son palabras iguales, nos está refrescando lo que significa el Evangelio. Como decía un predicador, él decía, vivir una vida en santidad no es fanatismo, es evangelio básico. Repito la frase, el pastor decía, vivir una vida en santidad no es fanatismo, es evangelio básico. Imagínese usted, o sea, esos son los primeros pasos del creyente. Pero entiendo, en un mundo como está,
un poquito de obediencia, parece que nosotros somos unos exagerados radicales y religiosos, etc. Por eso, mi hermano, cada uno se conoce a sí mismo. Y la debilidad que tiene quizás un hermano no es la misma de usted. Pero si un hermano, por ejemplo, dentro de la congregación, prefiere abstenerse de ver algunas cosas, o de escuchar algunas cosas, o de ir a algún lugar, porque eso para él representa una tentación, ¿ok? Con lo que él no quiere lidiar, con lo que él no quiere ceder, debe ser respetado, ¿ok? No todos somos atacados en el mismo punto, no todos somos tan débiles en la misma área, y el enemigo nos conoce, ese es el punto. Satanás, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estamos convencidos de que así como usted puede andar por la calle y las cámaras de seguridad que están en los semáforos, en los locales, en los comercios, graban todo lo que usted hace, en el mundo espiritual es así desde el principio, observando todo lo que hacen los creyentes. Y precisamente como Satanás puede tener agentes que le informan todo, él sabe dónde va a poner tropiezo para la hermana Helen, dónde va a poner tropiezo para el hermano Lirio, para mi persona, para la hermana Elizabeth, entre otros. Pero aún así, Pablo nos insta: trabajen más arduamente, no solamente como si estuviese con ustedes, sino ahora más en que estoy ausente, en que no estoy físicamente con ustedes. Y dice una frase que muchas veces se ha malinterpretado, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunas personas que de alguna manera sostienen la postura de que la salvación se puede perder, han utilizado inclusive este pasaje de la Escritura. Y ellos afirman: viste, mira lo que dice la Escritura, ocuparse de vuestra salvación con temor y temblor. O sea que si tú no te ocupas de ella, entonces estás en riesgo de perderla. El texto dice ocupaos, no dice cuida la salvación. ¿Ok? ¿Está viendo la diferencia? Ocuparse o cuidar en un sentido de proteger son dos cosas completamente diferentes. Es ocuparse, trabajar hasta que la obra sea terminada. Ese es el contexto y el significado. Es como, por ejemplo, cuando usted trata de resolver un problema de matemáticas. Le ponen a usted la operación matemática y en muchas de esas operaciones usted tiene que hacer unos cuantos análisis matemáticos para que le dé un resultado. ¿Ok? Una suma sería fácil, pero cuando hablamos de operaciones más complejas, usted sabe que usted cuando estaba en la escuela podía empezar una operación aquí y después de tantas cosas llegaba hasta el resultado aquí abajo. ¿Ok? O sea, no tenía la respuesta definitiva en un momento, tenía que desglosar y sacar otro tipo de cálculos. ¿Ok? Es el contexto que está mostrando aquí la Escritura. Claramente, hermanos, la salvación es un regalo de Dios para todos los pecadores que creen en Cristo Jesús. ¿Ok? Efesios capítulo 2, versículo 8, que dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación de la humanidad es perfecta y completa en Cristo. Y como es perfecta y completa en Cristo, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted ahora ha sido injertado en Él, en Cristo como hijo de Dios, entonces usted está perfecto y completo en Él. Por eso es que usted es justificado delante de Dios por esa obra que hizo Cristo. El apóstol Pablo no nos está diciendo con este pasaje que nosotros como cristianos, como seres humanos, de alguna manera tenemos que luchar por sostener la salvación, como si fuera que Dios nos da un boleto para ir al cielo y el Señor dice: ok, no lo regales o no lo extravíes o no lo vendas. Así no es. Usted ya es un creyente,
Usted ya es un hijo de Dios, ya usted tiene una herencia eterna, pero sí es importante que usted aquí, estando en la tierra, entienda que este sentido amplio de salvación muestra que es todo lo que comenzó desde el principio. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en una de sus cartas? Él dice: estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si un creyente nace en la fe, un hijo de Dios cree el día de hoy, y esa persona tiene nada más 20 años más de vida, bueno, esos son 20 años en donde dice la Escritura: el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero la responsabilidad que usted y yo tiene como cristianos es que ese tiempo que el Señor nos ha dado en conocimiento de su palabra, lo utilicemos con la piedad de vida, con prudencia, que hagamos inversión correcta en las cosas de nuestro tiempo. Porque así como aquellos que se le dieron unos talentos y algunos los invirtieron y los duplicaron, otro vino y agarró y lo escondió. No, mejor me quedo así como estoy. Y no van a ser los mismos méritos, no vamos a tener las mismas recompensas en lo tocante a los tesoros celestiales. Les hacía mención, creo que hace algunos domingos atrás, nosotros estamos aquí en este país muy tranquilos, hasta ahora, diciendo de que lo que hacemos es ir a evangelizar en las calles, en los supermercados. Usted quizás lo hace en su trabajo, pero hay otros hermanos que sí literalmente están en otros países con una persecución más franca, y que si los descubren los van a encarcelar o los van a matar. Pero esos hombres aún con valentía lo siguen haciendo, y le aseguro de que su ministerio ha sido inclusive más fructífero. Hay muchos que han ganado cientos de almas para Cristo. Cientos de almas o hasta miles de almas para Cristo. Ok, no sería justo que la recompensa de ese hombre, con su esfuerzo y su ardua labor, fuera igual a la de alguien que llegó aquí a la iglesia y creyó en el Señor y vivió 5 años para el Señor, pero solamente se mantuvo aquí como diciendo: Señor, ya yo soy feliz con la salvación y me voy a mantener contento así hasta que tú vengas, pero no voy a hacer nada para el progreso del Evangelio. Sí, va a ser salvo, como digo, la salvación es un regalo de Dios, pero las recompensas son diferentes. ¿Ok? Por eso se nos insta, y Pablo nos muestra como si esto es una carrera en la cual tenemos que nosotros seguir avanzando y correr, porque sabemos que en algún momento vamos a llegar. Y el problema es que cuando llegue el tiempo del fin, cuando usted ya tenga que partir de este mundo, no hay manera de retroceder el reloj. Usted no va a decir: oye, Señor, ¿será que puedes regresarme hace 10 años para ahora sí aprovechar el tiempo? Lamentablemente eso no existe. Cada día que somos exhortados con la palabra del Señor es día que el Señor nos da para que atendamos al consejo y nos pongamos a cuenta. Para que atendamos el consejo y digamos: vamos a poner manos a la obra, vamos a hacer las cosas bien, porque el tiempo es corto. Y no solamente que es corto, hermano, es impredecible. Hoy podemos estar y mañana no lo sabemos. Por eso hay que mantenerse como estaban allí aquellos hombres en el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Que estaban construyendo y estaban también con una espada. Estaban edificando el templo, pero estaban preparados para la guerra. Estaban en el mundo, pero estaban también puestos para la defensa del Evangelio. Seguían haciendo sus prácticas, tenían que trabajar, tenían que estudiar, tenían que atender a los hijos, tenían que criar los hijos, pero tenían que mantener su comunión con el Señor, no descuidando su comunión con el Señor. Así que los creyentes que siguen viviendo en este mundo pecador, todavía van a seguir lidiando con desafíos y con tentaciones. Y es por eso que el apóstol declara acá: ocúpense de su salvación con temor y temblor.
Porque ya como le digo, tenemos un entendimiento que antes no tenía. Muchos en el mundo se burlan de la Biblia, de lo que dice la palabra del Señor, pero bueno, ellos están todavía, hermanos, muertos en delitos y pecados. Ellos tienen el corazón entenebrecido. Ellos, de hecho, usted le predica la verdad que le ofende y entonces en vez de decir, oye, el Señor me quiere salvar a pesar de mi condición, ellos más bien siguen renuentes. Pero ya que nosotros conocemos a Dios y que aceptamos de su gracia y su compasión, deberíamos hacer lo mismo en nuestro peregrinaje cristiano. Y de hecho el Pablo utiliza palabras de peso, con temor y temblor. Es decir, insta a los creyentes, no solo filipenses, sino a nosotros, a que estamos viviendo una lucha constante. ¿Ok? Es un campo de batalla. Y que muchas veces empieza aquí, en la mente, en el día a día, en la planificación que usted vaya a tener. Como una vez predicaba acá el pastor, basta que usted diga, voy a agarrar este momento para orar, y usted vea cómo se le presentan 10,000 obstáculos y problemas para que ese tiempo de comunión con Dios no se lleve a cabo. Le aseguro que cuando teníamos el tiempo de la vigilia, a más de uno le habrá pasado ese día algún problema o algún altercado, y usted llegó a pensar, no voy a poder ir hoy. Gracias a Dios por todos los que pudieron ir, porque después que fueron se dieron cuenta de la tremenda bendición. Y dijeron, valió la pena. De hecho, les aseguro que la mayoría quería estar más tiempo. Pero bueno, entendiendo que no todos podían manejar tan de tarde y algunos ya por cansancio. Pero yo estoy seguro que muchos hubiesen continuado hasta las 6 de la mañana. Porque estábamos allí en un mismo espíritu. Pero hay que mantenerse, hermano, alerta. Porque nosotros tenemos que protegernos como hermanos en la fe, sabiendo que como vigilantes, como atalayas, tenemos que estar, no descuidarnos por negligencia espiritual, no perder neciamente los tesoros espirituales. Debemos esforzarnos y batallar contra nuestros enemigos espirituales para permanecer firmes en la fe. En la carta a los Efesios declara el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Esos son nuestros verdaderos adversarios, que se manifiestan en las personas. Sí, muchas veces el enemigo utiliza a compañeros de trabajo, a familiares, a compañeros de estudio, a vecinos, aún a gente dentro de la iglesia, para que sea quizás un conflicto para usted o un problema. Pero esos son los principales adversarios, cuyo discernimiento usted va a adquirir, hermano, mientras usted esté llenándose de la palabra del Señor. Mientras usted sea un hombre y una mujer de oración, un hombre y una mujer que busque la dirección del Señor. Había un predicador que en sus enseñanzas decía que Dios sea el primero, la primera conversación cuando te levantas y la última cuando te acuestas. Como si tú empezaras el día poniendo delante del Señor todos tus planes, todo lo que vayas a hacer, que te dé la dirección, la guía, el discernimiento, la sabiduría de todo lo que vas a hacer, y al final del día, como una rendición de cuentas, Señor, gracias por todo lo que pasó hoy. Confesando quizás nuestros pecados, todo lo que hayamos hecho mal, dando gracias al Señor por todas las cosas buenas que recibimos también, agradeciendo al Señor por tanta compasión y misericordia que tiene con nosotros, porque muchas veces somos tercos como lo era el pueblo de Israel. ¿Ok? A veces nosotros leemos, ¿verdad?, la historia de los israelitas y decimos, oye, pero este pueblo, qué duro era, ¿verdad? Qué duro de servir, utilizando el lenguaje bíblico, duros de servir. Pero nosotros somos, no voy a decir iguales, peores, porque tenemos el ejemplo en las Biblias. Estamos viviendo en esta parte de la historia y muchas veces nos comportamos tan rebeldes como ellos. Y el Señor tan claramente que nos habla en su palabra. Por eso
ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor es precisamente, el Señor le ha dado a ustedes un regalo tan extraordinario que deben saber aprovecharlo. Pero no a la ligera, no es poca cosa. O sea, delante de Dios, o sea, entre Dios y este mundo caído, nosotros somos esa embajada que le puede mostrar a las personas el camino a la salvación. Nos ha puesto el Señor a nosotros, nos encargó el ministerio de la reconciliación. ¿Acaso usted piensa, hermano, que el enemigo está feliz cuando le ve a usted evangelizando en la calle? No, porque él sabe que hay un paso para que un incrédulo venga al arrepentimiento. Y es que se le revele el evangelio, que la persona tenga acceso a la palabra de Dios, que un hombre o una mujer lleno del Espíritu le hable a alguien y le predique, esa persona sea salva. Por eso pone fatiga, flojera, apatía, desánimo, tantas cosas para que la gente no se anime. Y hay hermanos fieles y constantes que van los sábados a evangelizar, y doy gloria a Dios por eso. Pero a veces entonces no es nada más las personas, sino los vecinos que se llegan a nosotros. Estaba comentando en el grupo que ayer fui a evangelizar en un punto nuevo que tenemos en la 441 y la Commercial, y se ha puesto al lado mío una de estos grupos sectas del Israel americano, vestidos de morado, y ellos con un evangelio inclinado al racismo que recibían los negros antes y los esclavos, y cómo ahora el pueblo americano va a estar esparcido por toda América, y qué tribu, y a qué tribu, perdón, de los judíos le pertenece ahora el continente americano. Una ensalada rara pero esa es la cuestión, ¿no? Ese es el enfoque en ello. Y yo digo, y se paran precisamente al lado donde nosotros estamos evangelizando. Entonces, no estamos en el mismo grupo, ¿ok? Porque si hay una iglesia cristiana paralela, aunque sea otra denominación, pero es una iglesia cristiana, gloria a Dios, estamos predicando el evangelio. Pero este es un grupo que llega, tú no, voy a imponerme aquí. Y con una actitud un poquito, ¿cómo decirle? Conflictiva. Entonces es mejor a veces evitar a esta gente. Pero yo me pongo a analizar, no es coincidencia, ¿ok? Eso no es, ay, qué casualidad. No, es que el enemigo conoce estas cosas. Entonces pone obstáculos, pone tropiezos, precisamente para que uno diga, vámonos de aquí. Y me mantuvo un rato, solamente que el Señor mandó al hermano Marcelino al rato, y después fuimos a otro punto que gracias a Dios había bastante gente transitando y pudimos entregar bastantes tratados. Pero no es la primera vez que pasamos eso. El hermano Alirio también ha ido y ha tenido alguna participación con otras personas. Pero lo importante es ser constantes, ¿ok? Es mantenernos allí. De hecho, les aseguro que nuestra iglesia ya se volvió un referente, porque en el pasado usted iba a estos lugares y no veía a nadie evangelizando. Unos que otros testigos de Jehová en unas paradas, etc. Desde que la Iglesia de Reconciliación empezó a fielmente reunirse en estos puntos cada sábado, ahora usted ve a todo el mundo animado. Y yo digo, bueno, Señor, si los demás están predicando el evangelio, amén. Pero también van a ir grupos que no son cristianos a tratar de captar gente, y eso es lo que el enemigo quiere. Pero nosotros tenemos que trabajar, hermano, ocuparnos. Porque, como dice el versículo 13, Dios es quien produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermano, el querer y el hacer según la buena voluntad de Dios requiere tener la actitud correcta del corazón. Una obediencia a regañadientes no es ninguna obediencia, ¿ok? Ya voy a terminar por tema de tiempo, pero llévese eso. La obediencia a regañadiente no es obediencia. Si usted va al evangelismo como diciendo, qué fastidio, tengo que cumplir esto, ¿qué más? Vengo porque si no saco en la foto, imagínate, el pastor puede decir que nadie viene. Eso no es la actitud para ir a evangelizar, hermano. Lo siento, no es. Vaya,
Y aunque no diga yo que tenga que ayunar 3 días antes de ir al evangelismo, pero vaya diciendo, Señor, úsame en este día. Siempre que nos reunimos antes de empezar a evangelizar, ¿qué hacemos, hermanos? Oramos. Y al finalizar el evangelismo, ¿qué hacemos? Oramos. ¿Para qué? Para que el Señor haga la obra. Para que el Señor trabaje en los corazones a los que se le dio un tratado, a los que se pudo hablar. Oramos para que alguien entre por esa puerta y diga, a mí alguien me regaló un tratado en el supermercado. Ha pasado. Y ese debería ser el enfoque. Aunque haya muchas dificultades y compromisos y cuestiones, entienda, hermano, de que ese es uno de los ministerios más importantes y responsabilidades más importantes que tiene la iglesia. Ir por todo el mundo y predicar. Sabemos la verdad, sabemos la voluntad de Dios que está aquí escrita en su palabra, pero requiere de que nosotros lo hagamos también con el espíritu correcto. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Bendice, Señor, el servicio que viene a continuación de adoración, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cantar estos himnos con el entendimiento, Señor. Estos cánticos que vayan dirigidos a ti como una adoración, Señor, al Dios 3 veces santo. Recibe la honra, Señor, y la gloria. Y también utiliza el pastor, Señor. Dirige sus palabras para el tiempo de la predicación del mensaje. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.